que quisiera es, primero que todo, agradecerte por lo que estás haciendo con nosotros. Y segundo, te voy a dar lectura a algunas preguntas que vos ya conocés, para que nos vayas desasnando en algunos temas que nosotros queremos información. La primera pregunta es la más obvia, que es la que hace Rolando de la Cruz, que está con nosotros, que nos dice, desde la parte de vista de los fundamentos, ¿hay riesgo de recesión en Estados Unidos y por qué? Sí, el riesgo de recesión está disparado clarísimamente, ¿no? El indicador más adelantado de todos es posiblemente la curva de tipos. Y la curva de tipo, que es el diferencial entre los bonos o el rendimiento de los bonos de corto plazo y largo plazo, se invirtió a principios de año, ¿no? Eso históricamente ha precedido todas las recesiones en Estados Unidos desde hace muchas décadas. No es que haya una relación fuerte causal, pero sí que señala, hay algo de causalidad pequeña, pero básicamente es un indicio del mercado de bonos, de los operadores del mercado de bonos, que están descontando unas determinadas expectativas presentes y unas determinadas expectativas futuras. ¿Qué pasa? Que históricamente, cuando esas expectativas de corto y largo plazo se han invertido, pues efectivamente han acertado en todas y cada una de las recesiones. Entonces, la probabilidad de recesión, por supuesto, es muy elevada. Las causas, pues, en verdad es una recesión o una recesión que está llegando, o probable recesión, ¿no? Nunca podemos decir con certeza hasta que no se materializan las cosas. Bastante fácil de entender, ¿no? Aquí hubo el shock pandémico, las autoridades de todos los países se lanzaron a fomentar estímulos monetarios y fiscales con un bazooka, ¿no? A lo grande, porque tenían un miedo de una contracción económica brutal, todo el mundo en sus casas, la economía paralizada. Y bueno, funcionó en el corto plazo, pero cuando se reabrieron las economías con el fin gradual de la pandemia, pues todo el mundo tenía más dinero, todo el mundo no, los que pudieron ahorrar, que fueron muchos, tenían más dinero, incluso las clases menos acaudaladas tenían cheques en muchos países o ayudas en muchos países, y de repente todo el mundo quería vivir, ¿no? Todos esos factores hicieron que todo el mundo quisiera consumir, primero bienes y luego servicios. Y a todo esto, como al mismo tiempo cuando tú paralizas la cadena de suministros global, es decir, las fábricas, la provisión de materiales, de bienes para fabricar otros bienes, etcétera, etcétera, cuando tú lo paras en seco, es dificilísimo volver a reiniciarlo, ¿no? Entonces, por un lado, todos esos estímulos, toda esa gana humana de consumir y de gastar y de vivir, y por otro lado, los problemas en el lado de la oferta, ¿no? En la cadena de suministro global, pues crearon pues, lo que hoy estamos viendo, una inflación muy elevada, ¿no? Los bancos centrales al principio estaban tranquilos el año pasado, a pesar de que se vio grandes dosis de euforia en el mercado americano, sobre todo en el americano, ¿no? Con todo esto de los meme stocks, los SPACs y otras tantas, las criptodivisas, ¿no? Etcétera, etcétera, pues hubo una ola muy caliente. ¿Qué pasa? Que al principio los bancos centrales estaban contentos, ¿no? Piénsate que en el mundo, lo que es Europa y Estados Unidos y Japón, la lucha no ha sido, en las últimas décadas no ha sido contra la inflación, sino contra la deflación, ¿no? O la desinflación, mejor dicho. Entonces, ellos al principio, el año pasado, veían un poquito de inflación y estaban contentos. Dijeron, estupendo, es un poquito más alta, pero es transitoria, efectos base, etcétera, etcétera, ya se regulará. Pero a final de año los datos de inflación seguían repuntando, la inflación aumentaba de forma amplia en todo tipo de productos y de bienes y servicios, y empezaron a asustarse. No mucho, pero empezaron a asustarse, ¿no? Y con el cambio de año, pues efectivamente cuando llega noviembre y diciembre se asustan muchísimo. La Fed empieza a ver que los indicadores adelantados de la inflación han empezado a hacer máximos de décadas, ni siquiera de años, sino de décadas, y es entonces cuando empiezan a asustarse. ¿Y qué pasa? Que eso provoca un giro en la política monetaria de los bancos centrales, especialmente la Fed, que digamos que es como el banco central del mundo, porque al final el sistema financiero global gira alrededor del dólar, ¿no?
Y entonces empiezan a asustarse y llega enero, aunque ya se intuía desde las semanas y pocos meses antes, desde noviembre por ahí, y la Reserva Federal pasa de decir que van a subir los tipos al final del 2023 y que van a ser muy laxos, etcétera, etcétera. Y de repente llega Powell en enero en la conferencia de la Fed, en la rueda de prensa de la Fed, y dice que van a subir los tipos, que van a subir los tipos todo lo que haga falta para atajar la inflación, y que están totalmente enfocados en esa lucha. Es más, esto no es una decisión unilateral de la Reserva Federal, sino que cuenta con el apoyo del presidente Biden, porque cuando la inflación empezó a repuntar, las encuestas empezaban a declinar. Pues lo puedes ver en la encuesta de consumidores de la Universidad de Michigan, que es muy sensible a las tasas de inflación en Estados Unidos, pero también las mismas encuestas electorales, cómo declinan al mismo ritmo que las expectativas electorales de Biden. Entonces, cuando ven eso, por un lado el Banco Central está asustado y por otro Biden está asustado de no solo de no renovar su cargo cuando le toque, sino de las elecciones de mitad de mandato, de las legislativas y todo lo que hay por ahí, pues entonces la consigna política y de política monetaria es luchar contra la inflación. Y ese giro... Sí. ¿Sí? No, dime. No, está bien. Está un poco relacionado con una pregunta acá de Damián, de Red Master, que él está preguntándote si vamos a una recesión y que la suba de tasas, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cuándo la Fed reconocerá y compensará a bajar las tasas y a tomar acciones para recuperar la economía? Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la Fed, la inflación se eleva de forma muy amplia y demasiado por los estándares históricos de Estados Unidos y también de Europa. Y qué pasa? Que también están los problemas de la oferta, entonces el Banco Central no puede hacer nada por los problemas de la oferta, no puede hacer nada porque la cadena de suministro global mejore, eso está en manos de los chinos, de las propias empresas, es decir, es muy difícil meter mano. Entonces, si la inflación se dispara por tus propias acciones monetarias y fiscales y encima el lado de la oferta no ayuda, entonces llega la situación en la que la Reserva Federal tiene que matar el ciclo económico. ¿Cómo? Bueno, ellos dicen que tienen que aumentar, tienen que hacer más restrictivas las condiciones financieras para desinflar la economía. Y si tú desinflas la economía, desinflas el consumo. Si desinflas el consumo, desinflas la inflación poco a poco en la medida en la que puedes, ¿no? Entonces, en eso estamos. ¿Qué son las condiciones financieras? Las condiciones financieras son las acciones, los spreads de créditos, y algunas cosas más, pero ya te digo yo que en realidad son las acciones. Esto es muy sencillo. Si tú haces que las acciones suban, especialmente en Estados Unidos, que es un país donde la riqueza de los hogares depende mucho de las acciones, entonces la gente consume más y consume más, la inflación repunta. Pero también puedes hacer lo contrario. Si tú haces que la bolsa baje, entonces la gente consume menos y la inflación desciende. Entonces es la vía rápida de emergencia, como un médico que tiene un paciente con 41 de fiebre y decide ponerlo en hielo para que se enfríe. Pues eso es lo que está ocurriendo, un momento de política monetaria muy especial. Y enganchando con la pregunta segunda que me hacía, pues el giro no está cerca, ¿no? Porque si tú has visto las correcciones del 2011 en el S&P 500, en el 2015-16, en el 2018, siempre aparecía la Fed para apoyar los mercados. Pero eso era una situación de baja inflación, porque si los mercados caen, la expectativa de crecimiento declina fuertemente y a la Fed le da igual salir al rescate porque la inflación era baja. Pero ahora es diferente. Ahora estamos en una situación de alta inflación y la Fed no puede salir tan fácil. Los mercados tienen que caer más, o algo se tiene que romper en la economía, o tiene que haber algún susto corporativo, antes ni siquiera de pensar de que la Fed vaya a girar su política monetaria. Decime, Huguito, acá, ¿esto daría lugar a un ciclo de alza de commodities? No. Un shock inflacionario en general tiene consecuencias deflacionarias. Y es contraintuitivo, pero es así. Pero si hay un shock inflacionario, la gente consume menos, llega la recesión y se produce una onda deflacionaria, ¿no? ¿Qué pasa? Que si no hubiera un problema en el lado de la oferta, pues diría que esto va a ocurrir sí o sí. Pero como hay problemas en el lado de la oferta, y más con China volviendo a cerrar por las restricciones del COVID, es difícil opinar, es una opinión muy difícil.
Pero en general un shock inflacionario acaba en un shock deflacionario, ¿no? Y tal vez ha empezado a ocurrir, lo que pasa es que está el factor China y nunca se sabe por qué ocurren ciertas cosas, sino por lo uno o por lo otro, pero hemos visto el petróleo caer fuertemente en los últimos días, el cobre y en general bastantes cosas, ¿no? No he mirado todo, pero vamos, digamos que las commodities han caído y las expectativas de inflación se han desinflado en los últimos días bastante. Bueno, bastante, un poco. Hugo, vos dijiste recién de que obviamente el peso, el golpe lo van a sentir las acciones, ¿no? Con lo cual, acá desde el punto de vista práctico, Matías Cartier te está preguntando, ¿qué comprarías hoy y qué activo no tendrías hoy como inversor? Bueno, no compraría nada de renta variable en este momento. Yo considero que estamos pasando al segundo tercio del mercado bajista. El primer tercio de un mercado bajista normalmente no es nada evidente, ¿no? Hay cosas que se enfrían, pero la gente discute si se va a recesión o si no se va a recesión. El segundo tercio, que creo que lo iniciamos ayer, por poner una fecha, tampoco es muy relevante, digamos que todos los segmentos de la renta variable tienden a caer. Es verdad que en un entorno inflacionario hay sectores que lo van a hacer mucho mejor. Aparte de los defensivos, pues todo lo que huela a value lo va a hacer mucho mejor, ¿no? Claro. Entonces, renta variable en general no, y en todo caso sectores defensivos o que le favorezcan tipos de interés altos. Renta fija, yo estoy en ella y la seguiré estando. Ahora mismo es una operación a la contra, pero seguramente pueda gotear un poco más a la baja la renta fija soberana, pero a mitad de la recesión debería repuntar con fuerza. Y después el oro también me gusta. Creo que las caídas que estamos viendo los últimos días van a continuar, pero que se van a parar en un momento determinado en las próximas semanas. Y entonces va a ser, creo, una buena oportunidad al alza para para el resto del año. Claro, por eso acá Carolina Milián te mandaba la pregunta, dice, en el caso de algún inversor que tiene cash, si es conservador o si es arriesgado, ¿no? Serían los dos perfiles. En este contexto, ¿es mejor quedarse en cash para un inversor conservador o es mejor la tasa del bono del tesoro? Bueno, No, casi ¿sabes lo por qué te mismo. hago esa pregunta? Porque la tasa, el bono a 10 años está subiendo y el bono está bajando. Entonces, con cash uno podía esperar que el rendimiento sea mayor, que el bono baje, entonces podría tener más nominales y tener más Bueno, rendimiento. sí, pero un inversor conservador no le puedes mandar a instrumentos de renta fija con alta duración, porque si es conservador no le puede mandar al bono de 10 años, le estará mandando como mucho al bono de 2 años y eso apenas se mueve. Pues sí, le mandaría al bono de 2 años perfectamente, entre que espero que se revalorice desde aquí. Ten en cuenta que se está sufriendo el peor mercado de la renta fija de Estados Unidos, incluso superado a los años 80, que fue una época muy inflacionaria. Hay varias razones por qué ha ocurrido así, pero vamos, que es momento, no sé si es imposible casar el mínimo, ni lo pretendo, pero está claro que para mí es momento de renta fija y con la expectativa de que vamos hacia a la parte deflacionaria del shock inflacionario. Ok. Acá, por ejemplo, Luquita Cornaglia del grupo te está preguntando si ves a la Fed agresiva con un aterrizaje forzoso o con un aterrizaje suave. Bueno, el aterrizaje forzoso hace referencia a si se acaba todo esto en recesión, o si la Reserva Federal es capaz de estructurar todo de tal manera que se provoque una suave desaceleración y el ciclo económico pueda pervivir. Históricamente, la Fed nunca ha logrado aterrizajes forzosos cuando la inflación estaba por encima del 5%, y el nivel de agresividad es tal con respecto a los tipos de interés de equilibrio que las probabilidades son pocas, ¿no? Es así. Las probabilidades son pocas, así que espero un aterrizaje fuerte, que en definitiva es una recesión. Es una recesión. Ignacio Garbadino te pregunta, Hugo, en el corto plazo, ¿cómo ves el DXY y la tasa de 10 años de USA? Bueno, en momentos de crisis suelen tener una correlación inversa. A ver, sí, inversa, estoy pensando. Exacto, inversa. Es decir, cuando hay escasez de dólares, porque hay una crisis, como digamos que el sistema financiero mundial gira alrededor de los dólares,
Entonces, cuando hay escasez de dólares, los países y los grandes fondos soberanos y quien sea, necesita vender activos para hacerse con dólares, ¿no? Es decir, si tienes bonos del Tesoro de Estados Unidos, los vendes para conseguir dólares, porque necesitas el cash para pagar, ¿eh? Con los bonos no puedes pagar directamente. Entonces, en momentos de crisis hay una correlación inversa. Desde el momento en el que veamos el dólar declinar, es porque todos los activos de riesgo van a estar repuntando a lo grande. Las bolsas, los bonos cayendo y todo eso. Ahora mismo, correlación inversa, decirte a corto plazo qué va a ocurrir, eso es imposible, pero obviamente cuando alguien vea un piso en el dólar americano, que sea de corto plazo, el significado es fase de asunción de riesgo. Acá Gustavo Nefa de Argentina me está preguntando acerca del trade de los commodities. Dice, ¿terminará la caída y seguirá siendo un lugar para estar invertido los commodities? Antes había dicho que vos lo veías que no. Bueno, no, yo opinaba de forma cíclica. Cíclica es dentro de lo que es la recesión. Podría ser perfectamente que estemos en un súper gran ciclo de commodities, pero yo eso no tengo capacidad de juzgar, ¿no? Porque yo me centro en el análisis del ciclo económico que va de unos pocos años, ¿no? No me centro en un superciclo. Entonces mi opinión se acota nada más al ciclo económico. Si hay recesión, que creo que la habrá, que hay altas probabilidades, en general las commodities van a declinar con fuerza, de nuevo, porque un shock inflacionario crea un shock deflacionario. Claro. Es lo que se busca, de hecho. Decime, Huguito, ¿qué probabilidades ves, dice Alejandro Mon, de considerar un escenario de crash? ¿O vos estimás que puede ser una simple corrección del mercado? Bueno, un crash siempre es algo por definición improbable, ¿no? Que ocurra un 1987 o un 1929, la primera parte, son siempre escenarios muy improbables, ¿no? Pero bueno, el riesgo está ahí, obviamente. Cuando la tendencia es bajista, el riesgo de crash siempre es elevado, ¿vale? Mañana mismo tenemos el dato de inflación en Estados Unidos. Fíjate tú que en los últimos años los datos relevantes, el dato macro más relevante de todos de Estados Unidos era el de empleo, ¿no? Para ver si hay crecimiento o no. Ahora las cosas han cambiado y el dato más relevante es el de inflación. Entonces mañana el dato de inflación va a mover mareas. Que la inflación de alguna manera sale o es percibida como un poco más baja o que se intuye un giro, pues los activos de riesgo tendrán un fuerte rally en los próximos días. Que se intuye que la inflación va a peor, pues entonces va a ocurrir lo contrario. Y algo como esto, una cerilla en algo que ya está ardiendo, como la bolsa americana, pues puede provocar, por supuesto, un crash. Lo que pasa es que uno no puede vivir de pronosticar crash. Uno tiene que ser la tendencia dominante y punto. Ahora, acá Damián, que también del grupo te pregunta, Hugo, ¿cuáles son los indicadores macro que más nos pueden indicar por dónde viene el mercado? ¿Volumen negociado? Digamos, de crédito, ¿qué estrategia de cartera usa? ¿Qué por ciento de distribución y qué por ciento líquido? Está bueno, bien práctico, ¿no? Sí, bueno, una pregunta doble, ¿no? ¿Qué indicadores? Pues uno de los que miro es el indicador adelantado, líder de la OCDE, del global de los países miembros de la OCDE, que sigue desacelerando a la baja. El dato mensual se actualizó hoy mismo, ¿no? Eso me indica que la economía global, que es la que me importa, porque cada vez todo es mucho más global, está desacelerando a la baja. También la curva de tipos que hemos mencionado antes, aunque eso ya se invirtió y ya no me va a decir nada nuevo. Y en Europa, mi indicador favorito es la M1, que simplemente es los depósitos a la vista, es decir, el dinero en circulación en la economía, ¿no? Todo aquello que se llama dinero, monedas, billetes y depósitos a la vista. Y ese es el mejor indicador para la economía europea sin ningún tipo de duda. Y el indicador se volvió negativo en términos reales, o sea, deflactado en marzo. Y si te digo las fechas de cuando el indicador se ha vuelto negativo en otros momentos, fue en el 2011, que fue antes de la recesión europea de deuda, en el 2007, antes de la gran crisis, y en el 2002, que hubo recesión en Alemania y en varios países europeos. Es decir, la M1, como indicador negativo, se activó en marzo. Y luego, preguntas de la cartera. Bueno,
Yo soy un inversor global macro, macro investing, ¿no? Analiza los factores generales y sistemático, ¿no? Claro que tengo opiniones, ya me han visto que tengo muchas opiniones, pero al final, pues, la experiencia me ha enseñado que es mejor seguir unas reglas bastante predefinidas y lo que hago es invertir en porcentajes variables a lo largo del tiempo entre diferentes duraciones de renta fija, entre diferentes tipos de renta fija, que van desde la soberana hasta la corporativa, hasta la basura, o sea, lo que es alto rendimiento, hipotecario, etcétera, etcétera. Renta variable, básicamente el S&P 500 y sectores, y oro, ¿no? Entonces, según estén en tendencia, pues invierto o no en ellos, ¿no? Con la excepción de la renta fija. Es decir, si no encuentro tendencia positiva para invertir en oro o tendencia positiva para invertir en renta variable, lo acumulo todo en renta fija de medio plazo. ¿Qué pasa? Que este año me ha salido fatal, porque la renta fija está en un mercado bajista a nivel global y el primer trimestre pues ha sido un buen coletazo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hago, seguir tendencias y de forma diversificada. Acá vos viste, en Argentina estamos muy preocupados. José Luis Aguilar San, que es un hombre de campo, dice, preguntarle por favor cómo ve los precios de los commodities agrícolas y energéticos, pero no a corto plazo, como decía vos recién, sino a mediano plazo. No lo sé. Es una pregunta difícil. Y decime, y Gustavo Pérez te pregunta, ¿cómo ves la evolución de las tecnológicas de acá a 2 años y cuáles son las que ves con mejores perspectivas? Bueno, mejores perspectivas siempre van a ser las consideradas blue chips en la bolsa americana, ¿no? Apple, por ejemplo, ni siquiera ha roto soportes, está actuando todavía como un refugio de valor. Y bueno, pues Microsoft, Google, esas acciones dentro del sector de la tecnología o de las tecnologías de la comunicación, que es otro, son buenas compañías. Lo que pasa es que todas estas compañías y por supuesto todo lo que viene por debajo, que eran compañías de otro tipo, algunas muy especulativas, que pertenecen a estos sectores, a estos dos sectores, pues tuvieron un recorrido muy caliente en el 2021, ¿no? Y ahora están depurando pues todos esos excesos. El sector lo veo mal, porque una cosa es que haya un techo en la inflación en el corto plazo y otra cosa es que la inflación en Estados Unidos y en Europa vaya a bajar del 2%. Claro, va a haber un punto de inflexión en la inflación, porque ya solo por el efecto base, a partir del mes de abril, tiene mucho efecto base que se va a eliminar. Es probable que haya ese punto de inflexión, pero igual la inflación se queda en el 4, en el 5. Y en un entorno de inflación, el sector tecnológico de las comunicaciones, de la tecnología de las comunicaciones, que son sectores de alto crecimiento, son sectores que se ven desfavorecidos con altos tipos de interés e inflación. Y las industrias más clásicas, más value, más aburridas, menos chisposas, van a hacerlo mucho mejor posiblemente en los próximos años. Así que el sector growth o tech lo veo mal para los próximos años con respecto al conjunto del mercado. Está bien, por eso es que acá José Luis Araujo dice, de continuar el avance ruso y las amenazas de nuevos focos de pandemia presionando la inflación mundial en materia de energía y alimentos, generando más emisión e inflación mundial, ¿tiene sentido el clásico flight to quality a tasas que seguirán siendo negativas en términos reales frente a inversiones en empresas con rentabilidad casi garantizada? Si suben más las tasas y continúa lo que vemos en estos días, se generaría recesión y miseria creciente en un mundo no recuperado de las secuelas. Bueno, la pregunta es larga. Claro, o sea, en realidad él encuentra más seguridad en lo que vos dijiste, en las empresas de valor, que en las tasas, digamos. Bueno, lo que pasa es que sí, claro, teóricamente sí, pero cuando tú tienes el mercado que viene, vamos a ver, el mercado alcanzó un exceso de valoración, el americano estoy hablando, y no digo americano sino estadounidense, en el 2021, ¿no? Hay diferentes métricas, diferentes ratios, y todos habían alcanzado los máximos percentiles en el 2021. Récord, momentos que solo podías igualar, no tanto, pero casi, con el año 2000 y con el 73. Aparte del mundo antiguo de la crisis del 29, eso no olvido, ¿no? Pero en el mundo moderno, la edad moderna de la posguerra mundial, ha habido
tres o cuatro, digo tres o cuatro porque hay cosas que hay un periodo ahí que no ocurrió nada, ¿no? Pero ha habido tres periodos de una alta rentabilidad del growth, del segmento de crecimiento de las tecnológicas hoy en día, pero en otro momento eran otras las empresas que crecían. Y esos tres picos de alto rendimiento sostenido durante muchos años y con valoraciones bastante exigentes fue el año 73, el año 2000 y el año 2021. Fíjate que en el año 73 estoy hablando de las Nifty 50 y algunas de las empresas maravillosas. Por ejemplo, Coca-Cola, Pfizer, la de las vacunas, o McDonald's. Empresas estupendas. Y de hecho, el que hubiera comprado antes de la recesión de 73 hubiera tenido unas rentabilidades a largo plazo buenísimas. Pero, incluso lo que es bueno, si se está pagando demasiado por ella en el corto plazo, como ocurrió en la recesión de 73, cae en picado. Y eso fue lo que ocurrió con las blue chips del momento. Las McDonald's, las Coca-Cola, las Pfizer se hundieron entre un 50 y un 90% todos esos valores. Va a ocurrir ahora mismo, hombre, no estoy diciendo lo mismo, pero en el 2021 se alcanzó un exceso de rentabilidad del segmento growth sobre el resto del mercado y lo que está ocurriendo ahora encaja perfectamente en el esquema, que todas estas acciones, por muy maravillosas que sean, Apple, Google, etcétera, etcétera, se han puesto tan caras, y Apple está cara, que lo normal es que declinen cuando el ciclo ha empezado a cambiar. Claro. Acá también te hace una pregunta, un compañero del grupo es José Monzón, dice, ¿ves overshooting en el rendimiento de los bonos de USA? Bueno, entiendo que está hablando de un derrapaje de los tipos al alza, ¿no? Sí. Bueno, lo relevante es que siempre que los tipos han elevado, ¿no? Si puedes dibujar casi un canal descendente más o menos desde los 80, cada vez que los tipos de interés han subido mucho, algo se ha roto en la economía o ha surgido alguna crisis, ¿no? Porque en la bajada de los tipos de interés se acumulaban muchos excesos y apalancamientos y desequilibrios, y cuando subían un poco los tipos, pues se veía quién estaba desnudo, ¿no? Pues posiblemente ahora ocurra algo parecido. Eh, es difícil saber dónde van los tipos de interés. Realmente es muy difícil. Pero bueno, Un poco me la voy a jugar y voy a responder que no, porque creo que la inflación va a empezar a moderarse un poco. Vamos, vamos, te salió el todo, Huguito. ¿Sos todo o sos? No. Si yo, cuando venga el momento de ser alcista, no seré súper alcista. Mirá, justamente un poco el tema de lo que vos dijiste, ¿no? Acá Fabián Arari te pregunta, ¿cuánto tiempo estimás que tomará recuperar los precios de las acciones del Nasdaq, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Amazon cotiza alrededor del 60% de máximos? Bueno, si estamos efectivamente en una recesión y estamos en un mercado bajista, la media de un mercado bajista en Estados Unidos, que es el mercado líder y la guía, etcétera, etcétera, suelen ser unos 10 meses, pero yo creo que esto será un poquito más largo. Así que ya hasta el 2023 no habría un suelo del mercado y luego la recuperación pues depende mucho de la caída, pero vamos, posiblemente estamos hablando de 4 o 5 años que no se va a recuperar. Pero más relevante que eso es que posiblemente desde los máximos de diciembre no se van a ver rentabilidades positivas sostenidas durante una década, ¿no? Cuando tú ves el PER de Shiller, ¿no? Que es este que toma en cuenta 10 años y algunas cositas más con las que se formula, ves que cuando alcanza excesos de valoración, obviamente no te dice nada de lo que va a ser la bolsa en el corto plazo, pero a largo plazo, a partir de 10 años, te dice mucho. Si la gente que compra cara, como estaba la bolsa en 2021, su expectativa de rentabilidad o es nula o cero o el 1 o 2% anualizado. Claro. Así que yo creo que entramos en una década diferente a la pasada. No creo que estemos estoy en 2009, 2022, con la pequeña introducción de 2020. Es un mercado totalmente diferente. Seguramente con mercados alcista y bajista, pero en un gran lateral. Esta pregunta es mía, Hugo. Vos viste que hay detractores del Bitcoin y hay gente que adora el Bitcoin. Y hay muchos como Michael Saylor y como Elon Musk que lo ven reservas de valor a largo plazo y te están diciendo que si vos te abstraes de la volatilidad y podés alejarte de ese movimiento, digamos, ese ruido cotidiano que tiene el Bitcoin, ¿a vos lo ves como algo, una reserva de valor a largo plazo que puede ser hasta inclusive mejor que el oro o te parece que eso es algo imposible? Bueno, a mí la idea del Bitcoin me gusta.
Por supuesto, soy, pues, al final tengo justo 40 años, soy de la primera generación digital, entonces el concepto me gusta. ¿Qué pasa? Que la gente que sabe dice que realmente no soluciona ningún problema en sí mismo y no entrando en la filosofía de fondo porque es imposible, porque es casi metafísica, ¿no? Es decir, ¿es el Bitcoin reserva de valor, sí o no? Pues es una cuestión bastante metafísica, que se puede ir demostrando con el tiempo, pero a día de hoy es como otras preguntas difíciles de la vida. Yo lo que sí me fijo es el comportamiento desde que Bitcoin se volvió extremadamente popular y en todo el mundo, que fue a final de 2017, que venía una fuerte burbuja, que fue cuando empezó a hablarse en los medios de comunicación, en la tele, porque antes no se hablaba más que en inversores y informáticos y nichos así. Desde que se hizo popular, el Bitcoin muestra una correlación casi perfecta entre las acciones de alta beta y las acciones de baja beta. Eso nos está mostrando que el Bitcoin no deja de ser una apuesta por la beta y la liquidez del mercado. Cuando la liquidez se drena, como está ocurriendo ahora, y hay menos apetito por el riesgo, el Bitcoin cae. Entonces, esa correlación de momento no nos indica que pueda ser reserva de valor, sino que es un activo especulativo como otro cualquiera, ¿no? Reserva de valor será cuando su correlación cambie y muestre propiedades como la del oro, por ejemplo, o algún tipo de propiedad similar. Pero a día de hoy no lo es y en el día de mañana es una pregunta absolutamente metafísica. Exacto. Acá también te hacen otra pregunta. Específicamente, ¿qué activo no tendrías hoy? Renta variable. Ah, ya no tendrías renta. Sí, por eso cuando nosotros te preguntamos, tu respuesta fue categórica. Vos dijiste, no tengo nada en bolsa, ¿no? Y cuando No, no, bueno, nosotros... hoy me presento aquí y digo que no me gusta la renta variable. Si en 3 meses cambian los hechos, pues mi opinión será otra. Pero ahora mismo categóricamente puedo decir que nada de renta variable. Estamos en un mercado bajista, en mi opinión, y va a ir a peor, en mi opinión. Iba a ir a peor. Vos hablaste de un segundo tercio y que el tercer tercio iba a ser el más doloroso y traumático. Sí, mira, Un la Nasdaq diferencia. de 9.000 puntos. No, de niveles no sé, ¿no? Porque niveles no tiene sentido. Uno habla de tendencias y eso es lo máximo a lo que uno puede aspirar en un trabajo que ya de por sí es probabilístico, ¿no? Mira, una corrección de mercado es una caída rápida, repentina de mercado provocada por un giro en el sentimiento inversor que tan pronto como aparece se va, se recupera. Y siempre se da sin un cambio de los fundamentos macroeconómicos. Pero un mercado bajista es una caída gradual al principio que se da por factores fundamentales y que luego se acelera, ¿no? En mi opinión, hemos visto ya el primer tercio del mercado bajista que ha durado, pues, hombre, que ha durado ya 4 meses, ¿no? Si no me equivoco, 4 meses y pico. Y ahora estamos pasando a la segunda fase. La segunda fase suele ser típicamente un susto, como el que estamos viendo estos días probablemente, aunque, bueno, tampoco se puede detallar al milímetro. Un susto, un rebote largo de semanas y meses que confunda mucho a la gente, que vuelva a llenar de esperanza a muchos inversores. Y normalmente los fundamentales siguen empeorando y en un momento dado ese rebote de semanas o meses vuelve a declinar y entonces entras cuando llegas al nuevo mínimo, pasas del segundo tercio al tercer tercio. El tercer tercio es el más peligroso de todos porque es en el que se producen la mayoría de las pérdidas, ¿no? Son las caídas en picado, veloces, con rebotes imposibles y es cuando las portadas de los medios generalistas se llenan de titulares que dicen el capitalismo está acabado o hay que reformar el capitalismo, o la bolsa se ha desplomado un 15%. Bueno, ocupa los telediarios y la prensa y ese es el momento en el que más o menos el mercado bajista termina. Ajá. Y decime, Hugo, en lo que respecta a emergentes, por ejemplo, ¿cómo ves a Latinoamérica en este contexto? Argentina, Brasil, ¿cómo van a llevar esta situación? Bueno, yo la verdad que no estoy capacitado para dar una opinión de Latinoamérica porque mi enfoque es Estados Unidos, Europa, Japón. Ah, está bien. Entonces, pero bueno, en definitiva, Brasil, como todos los países de América Latina en general, dependen mucho de las commodities, ¿no? Entonces, si yo espero cíclicamente en el corto plazo una onda deflacionaria, pues entiendo que lo harán mal. Pero claro, si me preguntas por Argentina, no tengo ni idea de Argentina, porque entre las tasas nominales tan elevadas y todo, pues ahí ya me pierdo, ¿no? No tengo ese conocimiento.
No, no, está bien. Nosotros te preguntamos porque los argentinos estamos acostumbrados a convivir con una inflación altísima desde hace décadas. Lo que para un europeo es una cosa de loco, para nosotros es el pan cotidiano. Sí, fíjate que ahora mismo, durante muchos años, en España nos estaban, los contratos de alquiler de vivienda tienen siempre cláusulas de renovación anual según el aumento de los precios. Pero claro, si los precios aumentan al 1 o 2%, nadie utiliza esa cláusula, ¿no? El contrato dura 5 años y dentro de 5 años ya veo a lo que te lo alquilo, ¿no? Nadie se preocupaba por actualizar las rentas. Y sin embargo, esa mentalidad ha cambiado muy recientemente en España, y supongo que en toda Europa. Y ahora, con una inflación del 10, que es una barbaridad aquí, pues está provocando una renovación de todas las rentas de forma sistemática, ¿no? O sea, se produce un cambio de comportamiento radical. Ajá. Te hago otra pregunta. Acá tenemos un economista que es Gastón Subirá, que está muy enfocado con el tema de los nómades digitales. ¿Cómo ves? Bueno, vos sos una persona que evidentemente estás viviendo en un lugar espectacular del mundo. ¿Y qué futuro le ves a los profesionales que están emigrando en búsqueda de mejores lugares de trabajo y conexión eh, Bueno, pasa sí, a ser es una mega tendencia, ¿no? una tendencia global, ¿no? Sí, aquí Canarias, en España y en Canarias en particular, tenemos muchos nómadas. Lo había de antes, pero la pandemia aceleró la tendencia. ¿Por qué? Porque obviamente estás en Europa, estás en el clima africano subtropical, pero con Atlántico, que es un clima muy bueno. Para que te hagas una idea, es como el clima que puede haber en California o en el sur de California. ¿Y qué pasa? Tienes buenas comunicaciones y baratas. Venir desde España puede costar, depende de la estación, por supuesto, pero un nómada digital flexible le puede costar desde la península 50, 100 euros el billete, desde Italia lo mismo, desde el Reino Unido incluso más barato. Las comunicaciones son baratas, estás en Europa, toda la seguridad jurídica de Europa, buen clima, buen estilo de vida, o sea, mediterráneo. Y aquí hay una cantidad increíble de nómadas digitales y en sitios como este en Canarias en el que vivo, ¿no? Decime, Hugo, acá una rectora de colegio, obviamente como toda rectora, está interesada en cómo se formó Hugo Ferrer, ¿no? O sea, cómo llegaste a ser, si tuviste algún padrino, ¿quiénes fueron tus padrinos de motivación para que vos despiertes esa pasión incesante que tenés y que se manifiesta en Twitter, en todo lado donde estás, lo que haces, ¿no? Con tanto éxito. ¿Cómo fue tu formación académica? ¿Quién te influenció también? Bueno, la formación académica no tiene nada que ver porque estudié leyes, Ah, derecho y sí, sí, yo no soy economista, soy simplemente inversor. Y un día quería hacer dinero, vendí como intermediario un piso, hice un dinerito pequeñísimo y dije, bueno, ¿y ahora qué? Y se me ocurrió directamente ir al mercado de valores, a la bolsa. Así que mi primera experiencia profesional o la segunda, se podría decir que ya fue con los mercados de valores, ¿no? Y entonces, pues, esto fue en el año 2006. Por supuesto, como todo el mundo, al principio haces un desastre, estás probando cosas, no tienes ni idea, ¿no? Y luego ocurrió la recesión del 2008 y a mí esa recesión del 2008 me llamó mucho la atención, ¿no? Porque yo era un tío que estaba viendo pues los gráficos, ¿no? Los mercados, intentando calibrar qué ocurría en este mundo, cómo se hacía dinero, no tenía ni idea, perdía dinero. Y, y llegó el 2008 y ese evento, que es un evento pues icónico, ¿no? En toda nuestra vida, porque es una gran crisis en muchos países, me hizo preguntarme, ¿qué hay detrás de todo esto, no? Fíjate que desde mi punto de vista no hay mejores estilos de inversión. Eso es absurdo. Hay estilos dentro de los posibles, porque hay cosas totalmente imposibles, ¿no? Pero dentro de los estilos de inversión hay gente que prefiere buscar una empresa determinada, una joyita de inversión, y le encanta. Ese es el tipo de persona que le encantan los detalles, los microdatos, analizar la compañía como un espía. Pero otros tenemos una mentalidad macro, ¿no? En el sentido de que nos gustan las abstracciones, la generalidad. Entonces, aquella crisis me llamó la atención para entender las fuerzas políticas y económicas que la provocaron, y de ahí nació mi curiosidad por los mercados de esta manera,
por analizarlo desde posiblemente una de las formas a más altura y más abstractas que se puedan dar, ¿no? Y no tuve mentor, ojalá hubiera tenido un mentor, es una cosa importantísima, pero no lo tuve, soy autodidacta y así nació mi pasión por los mercados con el gran crash del 2008. Mira vos, pero entonces pará, eso quiere decir que te agarró con liquidez en cartera, porque es muy difícil aprender cuando uno está tan adentro y muy metido, ¿no? No, la crisis yo era, digamos, acababa de volver de estudiar y era prácticamente un niño, ¿no? O sea, tenía en el 2008 26 años, tenía solamente 4 perras, como se dice aquí, o sea que no fue muy relevante, ¿no? Lo ganaba, lo perdía. Lo interesante es el fenómeno de la crisis, fue lo que me llamó muchísimo la atención y mi foco en analizar el ciclo económico. Desde mi punto de vista, de nuevo, insisto, que a mí me interesa porque los que tenemos una mentalidad que nos gustan las cosas generales, pues nos interesa mucho pues, todo lo que es el ciclo económico, toda la influencia de las políticas ejecutivas, legislativas, las políticas monetarias. Eso nos interesa muchísimo. A mí tú me hablas de que has encontrado una empresa que es increíble de supermercados en Noruega, como un amigo mío, Enrique, y yo empiezo a dormirme, ¿no? Digo, a mí qué me importa el supermercado en Noruega. Y a él le encanta. Y eso demuestra que son dos estructuras mentales totalmente diferentes. Y eso es importante porque al final lo importante es invertir de la forma que mejor se adapte a tu estructura mental. Vos sabés Pero que, de todas maneras, a entender el ciclo económico es de relevancia para todo el mundo. vos sabés que bueno, conocés a Carretero, que es uno de los formadores de constructivismo. Él te habla de eso que vos estás diciendo, que él lo denomina con Gatorel la abstracción reflexionante. Es decir, como que el más alto potencial de la persona está el que puede bajar, ¿no es cierto?, de esos niveles de abstracción y poder bajarlos acá a tierra. Yo quisiera dedicar estos últimos minutos, porque nos dijiste una hora, para abrir los micrófonos y todo aquel que quiera hacer una pregunta a Hugo, lo haga libremente. ¿Le parece, Hugo? Sí, estupendísimo. Muchas gracias desde ya. Así que todo el mundo que quiera, ni pide permiso. Estamos en libertad, chicos. Hola Hugo, ¿cómo andás? Fernando Deris, mi nombre. Hola. Quería preguntarte, dijiste que acciones no, renta variable no. Quería preguntarte si te quedarías con alguna de las acciones. Bueno, yo cuando invierto en índices o sectores y obviamente si alguien tiene que estar invertido en renta variable, ¿no? Porque muchas estrategias son así, pues como decía, pues las defensivas, salud, utilities, o sea, suministros públicos, no lo van a hacer mal y todo lo que huela a value, ¿no? O sea, sectores más industriales, ¿no? Sí hay que hacer algo en eso, pero ya te digo, yo invierto siguiendo tendencias y ahora mismo la tendencia final del mercado me está diciendo que fuera de todo. Y de nuevo, imagínate que me equivoco, que es, por supuesto no sería la primera vez, sino que estoy más que acostumbrado. Imagínate que no se materializa la recesión, que no se materializa lo que yo en principio veo tan claro, y los mercados empiezan a subir, y no solamente eso, sino que los fundamentales macroeconómicos empiezan a mejorar, pues mi opinión cambiará, ¿no? Pero a día de hoy soy tajante, y más cuando ya se ha iniciado el segundo tercio de la recesión, en mi opinión, y segundo tercio del mercado bajista, de no estar en nada de renta variable, porque los actores defensivos no te van a rendir, te van a hacer perder menos, ¿no? En mi opinión. Está clarísimo. Buenísimo, gracias. ¿Qué tal? Hugo, Claudio, mi nombre. Hola. La consulta es la siguiente. Si la Fed o la política, ¿viste?, lograra de un día para el otro, hipotéticamente, bajar el petróleo, ponerle a 50, 60 dólares, ¿no sería rápida la caída de la inflación y no se distendería la Fed en esos términos, dado que políticamente el petróleo es tan importante para el votante americano, ¿no? Sí, el petróleo, obviamente, el petróleo y las materias primas agrícolas son las que determinan las expectativas de inflación. Si todas cayeran de repente, obviamente sería lo que se está buscando. El problema
Es decir, ese sería el objetivo que se buscara y sería lo ideal. El problema es que en sistemas complejos es muy difícil parar la pelota donde tú quieres, ¿no? Si tú has provocado una onda cíclica deflacionaria y tienes éxito bajando el petróleo y las materias primas agrícolas sobre todo, y por tanto las expectativas de inflación, igual te has pasado de frenada, has matado tanto la demanda en el corto plazo que no puedes remediar la recesión, ¿no? Esa es la pregunta, al fin y al cabo. ¿Puede bajarse la inflación subiendo tipos sin dañar el empleo y sin destruir la economía? Pues lo probable es que no, pero oye, posibilidades siempre existen, ¿no? Así Claro, que esa es la pregunta del millón. Sí, yo partiría de la hipótesis de que si el petróleo no arrastraría todos los demás, las demás variables y distendería la Fed rápidamente en el caso de lograrlo Sí, rápido. segurísimo que ocurriría así. Y la cuestión es la segunda consecuencia, ¿no? Si eso metería a la economía en recesión. Pero segurísimo que sería así. Lo que hace falta es que el petróleo y las materias primas agrícolas desciendan. Y de hecho han descendido un poquito y ya las expectativas de inflación a 5 o 10 años han empezado a aflojar un poquito. Estaban en el 3 y pico % y ya creo que están en el 2,80, ¿no? No he mirado hoy. Perfecto, gracias. Consulta, Hugo. Nombraste que este tema de Estados Unidos y todo eso puede ser que esté durante 2 años todavía bajando, y puede ser. Bueno, 2 años enteros lo dudo, pero para principios del 2023 o finales del 2000, depende de la velocidad que coja todo, ¿no? Lo normal es las recesiones son procesos rápidos, ¿no? Si el techo está en enero del 2021, del 2022 o diciembre, si se quiere, 2021, si es una recesión, si efectivamente estamos en recesión, es que para diciembre estamos hablando de suelo, como quien dice. Las cosas son procesos rápidos. La recesión del 2000 al 2002, fíjate, la recesión no fue del 2000 al 2002, fue del 2000, finales del 2000 a septiembre del 2011. Pero ahí se juntaron factores que hizo que el mercado bajista durara hasta octubre del 2002. No sé, el mercado bajista se extendió, pero la recesión fue corta. La recesión o la gran recesión del 2007 al 2009 fueron desde octubre o noviembre del 2007 hasta marzo o febrero del 2009. Los mercados bajistas son procesos violentos y rápidos, así que si estamos en un mercado bajista de verdad, para finales de año debería estar resuelto, más o menos. Hugo, ¿cuánto afecta, Santiago es mi nombre, cuánto afecta esta tendencia bajista la guerra de Ucrania y de Rusia? ¿Cómo ves vos la definición de ese conflicto, ¿no? En función del horizonte que vos estás invirtiendo? Bueno, es un factor que ha complicado la inflación y poco más. Es decir, a nivel bursátil y económico, el efecto es empeorar la inflación, ¿no? Y eso ha provocado que la Reserva Federal todavía tenga que ser más agresiva, porque es otro problema más en el lado de la oferta, aparte de la cadena de suministro global del que hemos hablado antes. Pero una vez que está hecho el impacto, yo creo que ya el poder el efecto en principio se está desinflando, ¿no? Porque es la guerra relámpago que planeaba Putin se equivocó, se está convirtiendo en un conflicto prolongado, posiblemente un conflicto prolongado. ¿Por qué? Porque primero porque no puede ganar, porque no va a ganar. Y segundo, porque no puede perder, porque si pierde, históricamente los zares que perdían las guerras y los dictadores que perdían las guerras en Rusia, en la Unión Soviética, se percibían como débiles y lo siguiente que ocurría era un golpe de Estado, ¿vale? Entonces, Putin no puede perder, pero tampoco puede ganar. Así que probablemente una guerra que se va a cronificar, pues con muchas guerras que se cronifican por ahí, ¿no? Y creo que el efecto se irá reduciendo poco a poco. Quizás en las materias primas agrícolas el efecto va a permanecer porque Ucrania es un buen campo de trigo, pero creo que se va a desinflar el efecto, que no es tan relevante. Gracias. Nada. ¿Le ves alguna posibilidad, Huguito, al tema de una tercera guerra mundial o le tienes al exterminio mutuo? Bueno, tú sabes que hay un libro que es, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, de Techlock, no sé si lo habéis escuchado. El temor al exterminio. Se llama Expert Political Judgment, o sea, juicio de los expertos políticos, y de Philip Techlock. Y
Y bueno, es un libro muy interesante porque él encuestaba de forma sistemática a diferentes expertos en su campo sobre lo que iba a ocurrir en el futuro, no lejano, sino inmediato, ¿no? Y lo que averiguó fue que los expertos no tenían ni la más remota idea que otras personas, ¿no? Y de hecho había una pregunta que le preguntaba, ¿crees que la Unión Soviética va a colapsar o que el muro de Berlín va a caer? Y ni siquiera los mejores expertos fueron capaces de prever que eso sucediera. Así que imagínate, yo que vengo aquí a hablar de bolsa y vengo con una tesis, porque es la que tengo elaborada, pero que si en 2 o 3 meses las circunstancias cambian, no tengo ninguna vergüenza en cambiar mi opinión, ¿no? Porque es así, ¿cómo voy a saber yo? Lo dudo muchísimo porque Rusia es un país que no tiene el tamaño del PIB de España, más ahora que ha entrado en recesión, es un país pobre, es un país sin recursos, le están limitando todo por todos lados, no va a tener ni para renovar los aviones, ¿no? Para mantenerlo. Para mí es un imperio decrépito y no creo que haya guerra mundial, pero claro, quién sabe lo que un sátrapa puede hacer. Y desde el punto de vista político, ¿cómo ves al gobierno español? O sea, ¿cómo maneja esta situación de la pandemia, la guerra? ¿Es eficaz? Bueno, la pandemia en España es un país muy poco innovador en muchas cosas y lo que se hace es copiar las soluciones europeas. Alguien piensa en Europa, pero no en Bruselas, sino alguien en Dinamarca, en países donde la gente piensa un poco, piensan cosas y la española dice, bueno, pues esto lo vamos a copiar, así somos así. Estás delegando el pensamiento en otro, ¿no? Y probablemente sea mejor. Y la pandemia se llevó, como otros países, copiando, porque además se ponen eurodirectivas que al final todos los países más o menos copian. La economía, pues, el gobierno es muy socialista y sube mucho los impuestos, le gusta una sociedad subvencionada, etcétera, etcétera, etcétera. Y son gobiernos malos en general. Lo que pasa es que como estás encorsetado, la suerte que tiene España es estar en la Unión Europea. Si no sería exactamente con la economía argentina, inflacionaria, devaluaciones, etcétera, etcétera. Ellos tienen una serie de políticas, pero están encorsetados dentro de lo que le manda Bruselas, ¿no? Y eso es bueno en realidad. Y bueno, pues como estamos en crisis en España o estamos entrando en ella como el resto de Europa y Estados Unidos, y las expectativas electorales son malas, pues ahora vendrá un gobierno pues más, no voy a decir bueno, pero más pro mercado, más pro libertad, más pro tener un poco la cabeza, no destinar 20.000 millones de euros en políticas de igualdad como va a destinar este gobierno, que es una barbaridad, es una locura. Así que la economía española está determinada por las directrices europeas y dentro de ese margen que te dejan, pues lo puede hacer peor o mejor. La gestión ha sido mala, pero gracias a esos márgenes, esas limitaciones, no ha sido tremendamente mala, porque llega a Bruselas y te dice, no, eso no lo puedes hacer, tienes que hacer esto. Claro. Y bueno, pues al final es un asunto europeo más que español, ¿no? Ya la economía europea cada vez está más integrada y todo hay que verlo desde la óptica de Europa, ¿no? Es un poco... ¿Invertirías algo en Argentina o descartado totalmente? ¿Tenés ese riesgo asumido? No, es que no conozco casi nada de Argentina. Lo que conozco son unos parientes que tengo en Córdoba y poco más. O sea, no tengo ni idea para opinar de nada de Argentina. Hombre, tengo una idea de la percepción negativa que tiene la economía argentina como un país difícil de invertir en la economía real, ¿no? O sea, eso está ahí. Pero más allá de eso, pues no tengo ni idea de la realidad argentina. Hugo, cuando vengas a la Argentina vas a tener un grupo de amigos que te van a recibir y te van a invitar a un asado. Muy bien. Hugo, te hago una consulta. O sea, España es muy parecido a la Argentina con la diferencia de que España ya entregó la moneda o que otra persona se la maneje, que si no sería exactamente igual. No solo la moneda, sino las leyes, porque las leyes al final se aprueban a nivel del marco europeo y luego cada país se las tiene que aplicar, no solamente la moneda. Y bueno, pues eso ha generado mucho desequilibrio, ¿no? Esa adaptación. La crisis de deuda del 2012 no deja de ser un efecto de ese desequilibrio, cuando los tipos de interés de países, los llamados PIGS, Grecia, Portugal, España, Irlanda, que tienen tipos de interés mucho más elevados, de repente entramos en el euro
y pasamos de tener unos tipos de interés que eran bajos en los 90, pero del 5 o del 6%, de repente bajamos al 2%. Eso provocó una explosión de crédito, ¿no? Ha habido desequilibrio en esa convergencia, crisis, problemas, pero es positivo. Y la diferencia entre España y Argentina, que son países mentalmente equivalentes, culturalmente, mentalmente, espiritualmente, con la diferencia que el argentino es medio italiano, pero bueno, que España e Italia son países también parecidos, ¿no? La diferencia es el marco europeo, si no seríamos economía exactamente iguales. Exactamente. Hay algo que está queriendo hacer Lula, ¿viste? O sea, Lula está queriendo formar como un euro, una moneda latinoamericana. El tema es que nosotros en Latinoamérica no tenemos no tenemos un Bruselas a quien subordinar y quien no tienes una Alemania, no tienes una Alemania, ¿no? No tenemos una Alemania. Nosotros seríamos el lastre. Exactamente, ese es el problema argentino. Son, o sea, demasiados caciques y menos indios. Todos quieren... no solo conozco la economía argentina muy superficialmente y no entiendo la complejidad, ¿no? Más allá de que la Argentina era riquísima y ahora como la gente inmigraba para allá y ahora todo el mundo inmigra para acá, ¿no? Es como que pasan las décadas y las tornas se cambian y analizar los fenómenos es bastante complejo, ¿no? Porque las sociedades abrazan determinados movimientos o ideas o formas de actuar, ¿no? España lo tengo clarísimo, que España ha tenido la suerte de estar en Europa, tanto, si no seríamos una democracia plena, ni seríamos un país de libre mercado, seríamos lo que somos los latinos, ¿no? Los mediterráneos. Así que yo soy muy europeo en ese sentido, gracias bendita Europa. Si no seríamos los golfos que siempre hemos sido los españoles, ¿no? ¿Te podría hacer otra pregunta, Hugo? Sí, claro. ¿Ves una posible burbuja inmobiliaria en Estados Unidos? Sí, a ver, la hay en precios, ¿no? Es decir, el tema de la oferta es diferente ahora con la crisis de entonces, pero evidentemente en precios eso es una barbaridad. Están aumentando los precios al 20% anual. De nuevo, si los americanos, jamás los americanos financieramente son muy dinámicos, ¿no? Todo el mundo sabe cosas de finanzas personales, y de rehipotecar la casa, de cambiar la hipoteca. Claro, cuando tú hipotecaste tu casa al 5 y ves que los tipos están puntualmente a la hipoteca 30 años, la fija, que es la que predomina en Estados Unidos, al 2 y pico %, si no me equivoco, pues corre todo el mundo y refinancia la hipoteca y eso hace subir los precios, ¿no? Porque los precios, si los vendedores dicen, coño, hay que gente pagando más por nuevas casas porque tienen más, al estar las hipotecas más baratas pueden pagar más, pues los precios repuntan. Y de hecho, una buena dosis de la inflación viene por el mercado inmobiliario. Y es que la Reserva Federal no está queriendo bajar solamente el mercado de acciones, sino también bajar el mercado inmobiliario, ¿no? Y lo está logrando. Si tú miras el sector inmobiliario de promotores inmobiliarios en Estados Unidos, está cayendo en picado. Y eso adelanta que los precios de la vivienda van a declinar. ¿Que va a ser una burbuja con las consecuencias de la otra vez? Lo dudo. Porque la otra vez había un problema subyacente, que eran las hipotecas subprime, y después de las hipotecas subprime, todos los derivados. Entonces, una bola de fuego. No creo que se caiga en la misma trampa. No va a ser una burbuja que implosione rompiendo la economía. Pero que es un mercado caliente que se va a enfriar y que va a tener consecuencias económicas, seguramente sí, ¿no? Es un despropósito los precios de las propiedades, Hugo. En Argentina, no sé cuántos años le tenés que dedicar para tener un departamento, capaz que tenés que estar 30 o 40 años pagando 50 metros cuadrados. Hay una falta de relación entre los salarios y la vivienda, que es una cosa que no tiene sentido ya. Son increíbles. Aquí ha sido brutal también en España, sí. Acá lo que se rumoreaba también que estaban tratando de que, como mucha gente se fue a ampliar la casa, especialmente por el tema de lo que es la parte de COVID y todo eso, que muchos se animaron a buscar a ambientes más grandes, como que ahora están buscando la reducción a lugares más chicos y hacer posible en lugares donde estén desarrollando inmobiliariamente lo más nuevo posible. Nuevas construcciones. Pero, y de calidad. Vale. Bueno, sí, no sé las particularidades, ya te digo. El mercado inmobiliario me interesa en tanto en cuanto que afecta al mercado de acciones y a la actuación de la FED, no sé los detalles, pero es así.
el índice bursátil de promotores inmobiliarios es un indicador adelantado de los precios. Los precios estaban hinchadísimos. Creo que el sector inmobiliario ha caído un 30% por así que anticipa la caída. Es que era una locura. Fíjate que las hipotecas a 30 años fijas en Estados Unidos, que es lo que predomina allí, ha pasado del nivel más bajo en la historia, del 2 y pico por ciento, en solamente un año ha pasado al nivel más alto de la década. Eso significa, no me acuerdo de los cálculos ahora mismo, pero que las hipotecas pasaban, la típica hipoteca pasaba de costar $1.500 a $2.400. Si tú compras una casa, pagar al mes, te cuesta 900 o 1.000 dólares más, enfrías la economía en un santiamén. Y es lo que busca la FED, ¿no? Pero la enfrías en un santiamén. Ahora, pero en este contexto, Hugo, ¿dónde está la victoria política? Porque, por ejemplo, acá en Argentina, el gobierno se procura mucho que no le afecte a sus votantes, ¿no es cierto? O sea, que no perder la próxima elección. ¿Cómo va a ser Biden para ganar la próxima legislativa con esto que vos estás diciendo, sabiendo que sus votantes son aquellos que le van a sacar el voto? Y él hace lo correcto igual. O sea, no le importa crear la recesión que los afecta. Sí, porque dado un escenario extremo de alta inflación relativa, tienes que elegir o mantener los tipos reales negativos y inflas activos, que benefician pues obviamente a las clases más acaudaladas, que suelen ser las que tienen activos financieros, claro. O tienes que elegir entre las clases medias y clases bajas, que están afectadas por los salarios, especialmente por su fuente de ingreso principalmente son los salarios, y tienes que elegir. Y obviamente el electorado demócrata suele ser de capas medias. Hay mucha mezcla, obviamente, ¿no? Tienes a los emprendedores de California, son todos demócratas, la élite intelectual de Estados Unidos es demócrata, pero bueno, a nivel de grandes números, pues digamos que la clase media es más demócrata que republicana y le afecta mucho la inflación. Y es que la inflación empezó a repuntar, las encuestas de Biden empezaron a caer en picado. Biden dijo hoy mismo que la inflación es su objetivo número 1, le da la bendición a la Reserva Federal para que cumpla con su mandato, que es bajar la inflación junto con el empleo, y le dice, olvídate del empleo porque estamos abriendo empleo más o menos, céntrate en la inflación. Entonces, ¿lo va a conseguir? Pues no lo sé, porque el votante demócrata tampoco cambia de voto tan fácilmente, ¿no? Obviamente lo que está tratando es que no se vaya a una inflación del 15%, que entonces ya es, para un país acostumbrado a baja inflación, es una locura, entonces probablemente sí te afecta electoralmente, pero si la bajas al 4 o 5, pues no creo que la afecte. Entonces ahí está el juego, bajarla un poco para sobrevivir electoralmente y no dejar que se vaya, porque si la dejas que se va a lo que quiera, ¿no? Ahí tenemos los ejemplos históricos en todos lados. Clarísimo, clarísimo. Y Trump, opinión personal, Trump de presidente, ¿Putin se hubiese animado a hacer lo que se animó o se hubiese quedado en el molde? No lo sé, Trump era más complejo, ¿verdad? De lo que decía, ¿no? Había un vídeo en el que Trump se reunió con los alemanes y les decía, oye, dependes demasiado energéticamente de Rusia. El vídeo... Sí, lo retaba. Sí. Está claro que Putin interfirió en las elecciones para elegir un candidato que en principio le favorecía, pero Trump luego respondía pues a los intereses americanos y es mucho más complejo, ¿no? No sé cómo sería su vuelta. Desde luego graciosa sería, ¿no? Porque nos reíamos muchísimo. Y bueno, Estados Unidos es un país que afortunadamente tiene instituciones muy fuertes y puede aguantar cualquier tipo de presidente, ¿no? Incluso presidentes tan volátiles como era Trump. ¿Cuánta sensatez en el votante demócrata que pedía una victoria del gobierno de bajar a 9 a 5 y darle el apoyo en el voto? ¿Cuánta sensatez? Eso es un votante sensato. Bueno, no sé si alguno quiere más porque es muy tarde para Hugo, debe estar muy cansado, Hugo. ¿Te puedo hacer la última pregunta? Sí, volviendo al tema de España, que te quería hacer una pregunta. Perdón, mi ignorancia no la hacía esta parte, pero se te preguntaba. Todo lo que se emitió durante la pandemia, ¿en cuánto tiempo se fue trasladado a que impacte en lo que es inflación? Y si ya terminó de impactar el 100% de lo emitido. Bueno, entiendo que sí, ¿no? Entiendo que sí. A ver, aquí no mandaron, como en Estados Unidos, cheques
para ayudar durante la pandemia, ¿no? Pero básicamente a las empresas las inundaron de liquidez. Ahora están devolviendo, además regalaban el dinero, básicamente, ¿no? Yo en mi propia empresa pedimos un crédito de esos avalados por el Estado y no lo dieron, ¿no? Y después nos dieron el dinero para pagar parte de la deuda, ¿no? Pero bueno, en general, como la economía española no es muy vibrante y tampoco se puso mucho dinero en manos de los consumidores, sino de las empresas, pues tampoco ese no es el problema en el caso de España, ¿no? El problema en el caso de España, pues es un problema global, de inflación global, de excesos monetarios y fiscales a nivel global y no tanto particulares, ¿no? Y ahora fíjate, la M1, que es el dinero en circulación de la economía europea, está declinando en términos... Perdón, ha pasado una moto por delante de la oficina. Ha pasado en términos reales, la M1, que es el dinero en circulación, está declinando, por lo cual ya no estoy en el pasado, sino estoy viendo que vamos a un poco una onda no deflacionaria, sino desinflacionaria, ¿no? ¿Y no impactó en el tema del oro? También, porque podría haber sido otro resguardo. No, el tema del euro no ha impactado. Lo que está impactando en el euro al medirlo contra el dólar son dos cosas. Las divergentes políticas monetarias, la Fed es mucho más restrictiva que el Banco Central Europeo. De hecho, el Banco Central Europeo ha dicho que va a subir tipos 3 veces y a mí me da que lo va a subir 1 o 2 y cuando vea que estamos en recesión dice, no, cuidado. Es la divergencia de políticas monetarias deprecia el euro y tampoco la deprecia mucho. Son movimientos que compraban otras divisas, pues no son realmente especialmente relevantes. Y luego lo que decía antes, de que en una crisis económica global hay una escasez de dólares y en una escasez de dólares, pues el dólar obviamente repunta, ¿no? Así que ahí se unen dos factores, pero no. Yo diría que la política monetaria, que no es tan diferente de la que ha habido en Estados Unidos, pues no ha afectado relativamente al euro contra el dólar, por ejemplo, ¿no? Y a nivel de inflación, sí, claro, lo que vemos es la inflación de Estados Unidos, la inflación de europea, la de todos lados, pues afecta, pero no particularmente lo que se ha hecho en España, ¿no? Así es como lo veo yo, que tampoco me he puesto a cuantificarlo ni a mirar mucho más de cerca, ¿no? Fíjate que yo dejé de analizar la economía española, que la sigo mirando, los datos que salen, porque me di cuenta de que es absurdo analizar hoy en día la economía española. Sí, veo los datos de empleo, los datos monetarios y le echo un ojo. Pero hoy en día analizo la economía europea, ¿no? Porque al final es lo que lo determina todo en el viejo continente, ¿no? O sea, se ha hecho bastante compacta en ese sentido. Claro, lógico. Muchísimas gracias por la pregunta. A ti. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, Hugo, ya que tenemos la suerte de tenerlo con nosotros? Hugo, nosotros te queremos invitar porque nosotros vamos a hacer 2 cumbres. Las cumbres van a estar lideradas por los mejores argentinos que tengamos en nuestro grupo, que son bastante talentosos. Y nos gustaría que una pudiera venir y estar con economistas de primer nombre, que van a tener un tiempo de exposición y van a hablar de aspectos macros y generar un debate. Nosotros te queremos invitar porque nos gustaría que un día vengas, porque va a ser una cosa que nos va a gustar. Creo que te vas a sentir muy cómodo. Pero dice en la propia Argentina, ¿no? No, sí, así algo virtual, o sea, pero no... virtual. Ay, Jorge, me hace ilusión ir a Argentina, esto virtual es aburridísimo. No, bueno. Sí, lo que quiera, si hay algo interesante que hacer, pues me puedo apuntar. Ya te digo que la idea en es... los grupos no puedo ser activo porque al final me genera mucho ruido y yo soy de las personas que necesito mi espacio y no estoy en grupos y tal, pero si se monta cualquier cosa, por supuesto, cuenta conmigo. Claro, bueno, bárbaro. Vamos a hacer una con la conducción, bueno, vos no lo debes conocer, se llama Mariano Tálora, que es un gran conductor argentino de un programa que se llama ¿Qué hacemos con los pesos? Que bueno, es un programa acá clásico de televisión, y él es un experto en hablar con gente así como vos, y bueno, ese día va a estar con 9 o 10, y qué bueno que estaría Hugo también, ¿no es cierto? Cuando quieran. Bueno, querido, la verdad que es un gusto y te agradecemos infinitamente tu calidad humana, tu tiempo, tu didáctica y tu afecto que se siente desde acá. Muy bien, muchas gracias Jorge por tenerme y espero que, bueno, pues mis ideas más o menos acertadas, pues al menos que la hayas podido hacerlas entender de la mejor manera, ¿no? Muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Un abrazo grande.